Con manos temblorosas y corazón agitado, doña Carmen entrelazó en cada puntada de la manta no solo lana, sino la sangrienta verdad que durante 50 años había atormentado sus noches. Cuando su familia finalmente desplegó la obra completa sobre su lecho de muerte, el grito ahogado que resonó en la habitación confirmó su mayor temor. La confesión tejida revelaba quién había iniciado realmente el incendio que destruyó el pueblo entero. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol de la tarde se filtraba por las desgastadas cortinas de la pequeña casa de doña Carmen, bañando con luz dorada sus arrugadas manos que, incansables, movían las agujas de tejer con una precisión sorprendente para alguien de 78 años. El suave chasquido de las agujas era el único sonido que rompía el silencio de la habitación, un sonido que había acompañado a la anciana durante los últimos 7 años mientras trabajaba en la misma manta. «Abuela, ¿todavía sigues con eso?», preguntó Lucía, su nieta de 25 años, entrando a la sala con una taza de té caliente que dejó sobre la mesita junto al sillón donde doña Carmen pasaba la mayor parte de sus días. La anciana levantó la vista y sonrió, sus ojos cansados pero llenos de un brillo especial. «Sí, mi niña, ya falta poco, muy poco». Lucía observó la enorme manta que cubría el regazo de su abuela y se extendía hasta el suelo. Era una obra extraordinaria, un mosaico de colores y patrones que parecían contar una historia, aunque Lucía nunca había logrado descifrar exactamente qué historia era esa. Desde que su abuelo Ramón había fallecido hace 7 años, doña Carmen había comenzado a tejer esta manta, negándose rotundamente a mostrarla completa antes de terminarla. «¿Cuándo nos dejarás verla entera, abuelita? Llevas años diciéndonos que falta poco», insistió Lucía, sentándose en el brazo del sillón y acariciando el cabello plateado de la anciana. Doña Carmen dejó las agujas sobre su regazo y tomó las manos de su nieta entre las suyas. Sus dedos, deformados por la artritis pero sorprendentemente fuertes, apretaron con cariño. «Pronto, mi amor, muy pronto. Esta manta es mi legado. Cuando esté lista entenderán muchas cosas». Lucía suspiró. Siempre la misma respuesta enigmática. Su abuela había sido siempre una mujer de secretos, de historias a medio contar, de miradas que escondían más de lo que revelaban. Pero en los últimos años, desde la muerte del abuelo, ese aire de misterio parecía haberse intensificado. «Mamá dice que deberías descansar más, que tanto tejer te está dañando las manos», comentó Lucía, notando cómo su abuela hacía una pequeña mueca de dolor al retomar las agujas. «Tu madre siempre preocupándose por cosas que no importan», respondió doña Carmen con una sonrisa triste. «Dile que estoy bien, que necesito terminar esto, antes de que sea demasiado tarde». Esas últimas palabras provocaron un escalofrío en Lucía. ¿Antes de que sea demasiado tarde? ¿Acaso su abuela sabía algo que los demás ignoraban? En ese momento, la puerta principal se abrió y entró Elena, la hija de doña Carmen y madre de Lucía, cargada con bolsas del mercado. «Mamá, ¿sigues con esa manta? Por Dios, vas a quedarte ciega», exclamó Elena dejando las bolsas en la cocina y acercándose a su madre. «El doctor dijo que necesitas descansar las manos». Doña Carmen chasqueó la lengua con fastidio. El doctor, ese hombre apenas ha vivido la mitad de lo que yo he vivido. ¿Qué va a saber él de lo que necesito?». Elena intercambió una mirada de preocupación con su hija. La obstinación de doña Carmen era legendaria, pero últimamente parecía haberse vuelto casi obsesiva con terminar aquella manta. «Al menos deja que te ayude a guardarla. Ya es hora de la cena», dijo Elena extendiendo las manos hacia la labor. «No la toques».
La reacción de doña Carmen fue tan brusca que ambas mujeres se sobresaltaron. La anciana nunca les había hablado así. Doña Carmen pareció darse cuenta de su exabrupto y suavizó el tono. «Lo siento, hija. Es solo que nadie puede verla completa hasta que esté terminada. Es muy importante para mí». Elena suspiró resignada. «Está bien, mamá. Tú ganas. Pero por favor, después de cenar, descansa un poco. Me preocupas». Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, doña Carmen se levantó sigilosamente de su cama. El reloj de la sala marcaba las 2:15 de la madrugada. Con pasos lentos pero decididos, se dirigió hacia el pequeño cobertizo que había en el patio trasero. La luna llena iluminaba su camino, proyectando sombras fantasmales sobre el jardín que su difunto esposo había cuidado con tanto esmero. Con manos temblorosas, abrió el candado del cobertizo y entró. El olor a humedad y a tierra mezclado con el aroma metálico de las herramientas la recibió como un viejo amigo. En el centro, sobre una mesa de madera desgastada, estaba la otra parte de su secreto. La sección de la manta que nadie había visto jamás. La parte que contenía la verdad que había guardado durante décadas. Doña Carmen encendió una pequeña lámpara de aceite, temerosa de que una luz eléctrica pudiera despertar a alguien en la casa. Bajo ese tenue resplandor, continuó su labor, añadiendo puntada tras puntada, tejiendo no solo lana sino recuerdos, confesiones, verdades ocultas durante toda una vida. «Ya falta poco, Ramón», susurró a la oscuridad, como si su esposo pudiera escucharla desde el más allá. «Pronto podré descansar y ellos sabrán la verdad, toda la verdad». Una lágrima solitaria resbaló por su mejilla arrugada mientras sus dedos seguían trabajando incansables, temerosos de que el tiempo se agotara antes de poder completar su obra final, su confesión, su legado. Los días siguientes transcurrieron con una rutina similar. Doña Carmen tejía durante el día bajo la mirada preocupada de su hija y su nieta, y por las noches, cuando todos dormían, se escabullía al cobertizo para trabajar en la parte secreta de su manta. Pero Elena había comenzado a notar algo inquietante. Su madre parecía estar debilitándose rápidamente. «Estoy preocupada por la abuela», le comentó Lucía a su madre mientras preparaban el desayuno una mañana. «Ayer la escuché toser toda la noche y casi no ha probado bocado en días». Elena asintió con expresión grave. «Lo sé, creo que está enferma, pero se niega a ir al médico. Dice que solo necesita terminar esa maldita manta». «¿Qué crees que tiene esa manta de especial?», preguntó Lucía, bajando la voz aunque doña Carmen estaba en su habitación y no podía escucharlas. Elena se encogió de hombros. «No lo sé. Tu abuela siempre fue muy reservada, incluso conmigo. Hay partes de su vida, de su pasado, que nunca compartió, ni siquiera con tu abuelo». Hizo una pausa y añadió: «A veces pienso que guarda secretos demasiado pesados para llevarlos sola». Esa tarde, mientras doña Carmen dormitaba en su sillón con la manta sobre el regazo, Elena aprovechó para llamar al médico. La tos de su madre había empeorado y ahora tenía fiebre. El doctor Mendoza, un hombre mayor que había atendido a la familia durante décadas, llegó una hora después. Tras examinar a doña Carmen, su rostro reflejaba preocupación. «No me gusta nada lo que veo, Elena», dijo en voz baja, apartándose del sillón donde la anciana se había vuelto a quedar dormida. «Su corazón está muy débil y esa neumonía incipiente podría complicarse rápidamente a su edad. Debería estar en un hospital». Elena se llevó una mano a la boca. «¿Tan grave es?». El médico asintió solemnemente. «Me temo que sí. Y siendo sincero, dado su estado general, no puedo asegurar que vaya a superarlo, incluso con atención hospitalaria». Las palabras del doctor cayeron como un yunque sobre Elena.
La idea de perder a su madre, a pesar de sus diferencias y del muro de secretos que siempre había existido entre ellas, era devastadora. «Se lo diré», murmuró Elena con voz temblorosa. «Pero no sé si aceptará ir al hospital. Está obsesionada con terminar una manta que ha estado tejiendo durante años. No habla de otra cosa». El doctor Mendoza, que conocía bien la terquedad de doña Carmen, suspiró. «Intenta convencerla. Le dejaré estos medicamentos por ahora, pero si la fiebre aumenta o la tos empeora, prométeme que la llevarás al hospital inmediatamente, incluso contra su voluntad». Después de que el médico se marchara, Elena se sentó junto a su madre, que ahora estaba despierta, y observaba a su hija con una mirada que mezclaba fatiga y determinación. «No voy a ir a ningún hospital», dijo doña Carmen antes de que Elena pudiera siquiera abrir la boca. «Mamá, por favor. El doctor Mendoza dice que estás muy delicada. Necesitas atención médica apropiada». Doña Carmen negó con la cabeza. «Lo que necesito es terminar mi manta. No me queda mucho tiempo, lo sé. Puedo sentirlo. Y antes de irme, necesito que ustedes conozcan la verdad». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. «¿Qué verdad, mamá? ¿De qué estás hablando?». La anciana miró fijamente a su hija, con una intensidad que pareció atravesarla. «Hay cosas de mi vida, de nuestra familia, que nunca te conté, cosas que necesitas saber, que todos necesitan saber, y la manta lo explica todo». «Entonces explícamelo ahora», suplicó Elena, tomando las manos de su madre. «No necesitas una manta para contarme la verdad». Doña Carmen sonrió con tristeza. No podría, no sabría por dónde empezar, ni cómo decirlo con palabras. Además, añadió con un brillo de determinación en sus ojos, «Hice una promesa. La manta debe estar completa. Es la única forma». Esa noche la fiebre de doña Carmen empeoró. Entre delirios, llamaba a personas que ni Elena ni Lucía conocían, nombres que nunca antes habían escuchado: Matilde, Sebastián, Joaquín, y repetía una y otra vez: «La verdad está en los hilos, siempre estuvo en los hilos». Preocupada, Elena pasó la noche en vela junto a su madre, aplicando paños húmedos sobre su frente ardiente y administrándole los medicamentos que el doctor Mendoza había recetado. Durante uno de esos momentos de lucidez, doña Carmen agarró la muñeca de su hija con una fuerza sorprendente. «El cobertizo», susurró con voz ronca. «Trae mi labor del cobertizo». Elena frunció el ceño, confundida. «¿Qué labor, mamá? Tu manta está aquí, junto a la cama». Doña Carmen negó débilmente con la cabeza. «No, no esa parte. La otra, la que guardo en el cobertizo. Necesito terminar. Necesito unirlas». Fue entonces cuando Elena comprendió. Su madre había estado trabajando en dos partes separadas de la manta, ocultando una de ellas. El misterio se volvía cada vez más intrigante y perturbador. «Iré por ella», prometió Elena, aunque no estaba segura de querer ver lo que su madre había mantenido tan celosamente escondido durante todos estos años. Al amanecer, cuando doña Carmen por fin se quedó dormida, Elena salió al patio trasero. El cobertizo, pequeño y desvencijado, parecía guardar ahora los secretos más oscuros de su familia. Con manos temblorosas, intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. «¿Qué haces, mamá?». La voz de Lucía la sobresaltó. Elena se volvió para encontrarse con su hija, que la observaba desde la puerta trasera de la casa, envuelta en un cardigan para protegerse del frío de la mañana. «Tu abuela quiere que traiga algo del cobertizo, pero está cerrado». «La llave debe estar en algún sitio», respondió Lucía, uniéndose a su madre frente a la pequeña estructura. «¿Qué hay dentro que sea tan importante?». «Al parecer, la otra mitad de la manta», explicó Elena. «Tu abuela ha estado trabajando en dos partes por separado y quiere unirlas ahora».
Lucía reflexionó un momento. Espera, creo que vi a la abuela esconder algo en la maceta de los geranios la otra noche. Efectivamente, enterrada en la tierra de la maceta que flanqueaba la entrada del cobertizo, encontraron una pequeña llave oxidada. La puerta se abrió con un crujido ominoso, revelando un espacio pequeño y oscuro, iluminado apenas por la luz que se filtraba a través de una diminuta ventana cubierta de polvo. En el centro, sobre una vieja mesa de trabajo, yacía extendida una pieza de tejido tan extraordinaria que ambas mujeres se quedaron sin aliento. Era la otra mitad de la manta, pero completamente diferente a la parte que habían visto. Si bien la sección que doña Carmen tejía en casa tenía colores vivos y patrones que, aunque complejos, resultaban alegres y armoniosos, esta parte era oscura, con motivos inquietantes, figuras que parecían retorcerse en agonía, tonos de rojos y negros que evocaban sangre y cenizas, y una especie de mapa tejido con hilos dorados que no correspondía a ningún lugar que pudieran reconocer. «Dios mío», susurró Elena, acercándose lentamente. «¿Qué es todo esto?» Lucía, con la mano cubriendo su boca, señaló algo en una esquina de la manta. «Mira, mamá, parece la fecha del incendio del Pueblo Viejo». El incendio del Pueblo Viejo. Un suceso trágico ocurrido hace más de 50 años, antes de que Elena naciera, cuando el pueblo original, situado a varios kilómetros de donde ahora vivían, había quedado reducido a cenizas en una sola noche. Doña Carmen y su esposo Ramón habían sido de los pocos sobrevivientes, trasladándose posteriormente a la nueva ubicación donde se reconstruyó la comunidad. Elena siempre había notado que su madre se negaba a hablar de aquella noche, cambiando de tema cada vez que alguien lo mencionaba. El incendio se había atribuido oficialmente a un descuido, a una vela olvidada en una de las casas durante una celebración local. Pero siempre habían circulado rumores, susurros sobre otras posibles causas, venganzas, disputas entre familias, incluso intencionalidad. «¿Crees que la abuela intenta decirnos algo sobre el incendio?», preguntó Lucía, recorriendo con los dedos los complejos patrones de la manta. Elena sacudió la cabeza, abrumada. «No lo sé, pero esto parece más que un simple recuerdo. Parece una confesión». Con cuidado, envolvieron la inquietante pieza de tejido y regresaron a la casa. Doña Carmen seguía dormida, su respiración irregular y laboriosa. Elena colocó la parte de la manta junto a la cama, donde su madre pudiera verla al despertar. No tuvieron que esperar mucho. Apenas media hora después, doña Carmen abrió los ojos. Su mirada, antes nublada por la fiebre, ahora lucía sorprendentemente clara y decidida al ver la pieza de tejido. «La encontraron», murmuró, incorporándose con esfuerzo. «Ahora puedo terminar». «Mamá, necesitas descansar», insistió Elena. «La manta puede esperar». Doña Carmen negó firmemente con la cabeza. «No, no puede. Yo no puedo esperar». Miró directamente a los ojos de su hija. «Escúchame bien, Elena. Cuando muera, quiero que extiendas la manta completa sobre mi ataúd durante el velorio. Quiero que todo el pueblo la vea, que todos conozcan la verdad que he guardado durante tantos años». «No hables así», sollozó Elena, tomando la mano de su madre. «No vas a morir. Te pondrás bien». La anciana sonrió con tristeza. «Mi tiempo se acaba, hija. Lo he sabido desde que comencé esta manta. Fue una promesa que le hice a tu padre en su lecho de muerte, que la verdad saldría a la luz cuando yo también estuviera lista para partir». Hizo una pausa, respirando con dificultad. «Pero antes de irme debo terminar. Debo unir las dos partes». Durante los 2 días siguientes, doña Carmen trabajó incansablemente, rechazando ir al hospital a pesar de que su salud empeoraba visiblemente. Sus manos, ahora más temblorosas que nunca, unían las 2 partes de la manta
Con una determinación casi sobrenatural, Elena y Lucía la observaban en silencio, turnándose para cuidarla, para asegurarse de que tomara sus medicinas, aunque ambas sabían que era una batalla perdida. Lo que fuera que doña Carmen estuviera tratando de expresar con aquella manta, parecía estar consumiendo sus últimas fuerzas vitales. Una tarde, mientras doña Carmen dormitaba y Lucía vigilaba su sueño, llegó de visita don Pedro, el hombre más anciano del pueblo y amigo de toda la vida de la familia. Al ver la manta parcialmente unida extendida sobre la cama, el rostro del viejo palideció. «¿Qué es eso?», preguntó con voz temblorosa, señalando la labor. «Es una manta que mi abuela ha estado tejiendo durante años», respondió Lucía, intrigada por la reacción del hombre. «¿La reconoce?». Don Pedro se acercó con pasos vacilantes, como si temiera lo que pudiera ver. Sus ojos recorrieron los patrones, deteniéndose en ciertos puntos con expresión de horror creciente. «Ella lo sabe», murmuró casi para sí mismo. «Siempre lo supo». «¿Saber qué, don Pedro?», insistió Lucía, cada vez más inquieta. El anciano la miró con ojos llenos de una emoción imposible de descifrar. «La verdad sobre el incendio, niña, sobre quiénes realmente lo provocaron y por qué». Hizo una pausa, como si dudara en continuar. «Tu abuela, ella estaba allí, en el centro de todo». Antes de que Lucía pudiera preguntar más, doña Carmen despertó. Al ver a don Pedro junto a su manta, una sonrisa extraña, casi de alivio, se dibujó en su rostro demacrado. «Pedro», dijo con voz débil, «has venido a ver mi confesión». El viejo asintió solemnemente. «Nunca pensé que te atreverías, Carmen. Me estoy muriendo, Pedro. Ya no tengo nada que perder». Y ellos, hizo un gesto hacia Elena, que acababa de entrar en la habitación. «Merecen saber la verdad. Todo el pueblo merece saberla». Don Pedro pareció envejecer varios años en cuestión de segundos. «Después de tanto tiempo, ¿por qué ahora?». «Porque no puedo irme con este peso», respondió doña Carmen, «y porque prometí a Ramón que lo haría. Él también lo supo siempre, ¿sabes? Nunca dijo nada, pero lo supo desde el principio». El viejo tomó la mano de doña Carmen y la apretó con fuerza. «No estarás sola en esto. Yo también estuve allí esa noche. También tengo mis culpas». Elena y Lucía observaban el intercambio, cada vez más confundidas y alarmadas. ¿Qué secreto terrible compartían estos dos ancianos? ¿Qué papel había jugado doña Carmen en aquella tragedia que había marcado la historia del pueblo? La respuesta, al parecer, estaba siendo tejida punto a punto en aquella manta extraordinaria. Una manta que, una vez completa, revelaría un secreto que había permanecido oculto durante más de medio siglo. Esa misma noche, después de que don Pedro se marchara prometiendo volver al día siguiente, Elena intentó obtener respuestas de su madre. Pero doña Carmen, consumida por la urgencia de terminar su obra, apenas respondía, concentrada totalmente en unir los intrincados patrones de las dos partes de la manta. «Mamá, por favor», suplicó Elena, sentada junto a la cama donde la anciana trabajaba a la luz de una lámpara. «¿Qué pasó realmente la noche del incendio? ¿Qué es lo que no me has contado todos estos años?». Doña Carmen detuvo momentáneamente su labor y miró a su hija con ojos cansados pero serenos. «Todo está aquí, Elena», respondió, pasando una mano temblorosa sobre la manta. «Cada puntada, cada color, cada figura, todo cuenta la historia, una historia que llevo décadas guardando». «Pero ¿por qué no simplemente me lo dices? ¿Por qué este misterio? ¿Por qué ahora?». La anciana suspiró profundamente, como si el peso de sus secretos fuera una carga física sobre su pecho ya debilitado. «Hay verdades que son demasiado dolorosas para ser dichas con palabras, hija. Verdades que pueden destrozar vidas,
cambiar cómo ves a las personas que amas. Hizo una pausa, tosiendo débilmente. La manta es mi forma de confesión, y también mi forma de explicación, de justificación quizás. Elena iba a insistir, pero notó cómo su madre volvía a sumergirse en su labor, sus dedos moviéndose con una urgencia casi febril. Decidió dejarlo por ahora. Quizás mañana, con la luz del día, las cosas tendrían más sentido. En la sala, Lucía esperaba a su madre, hojeando distraídamente un álbum de fotos familiar antiguo que había encontrado en un estante olvidado. ¿Te dijo algo?, preguntó cuando Elena entró en la habitación. Elena negó con la cabeza, dejándose caer pesadamente en el sofá. Nada concreto, solo que toda la historia está en la manta. Lucía asintió pensativa y luego señaló una fotografía en el álbum. Mira esto, mamá. Creo que es la abuela cuando era joven, antes del incendio. La imagen, amarillenta y descolorida por el tiempo, mostraba a una joven doña Carmen hermosa y de mirada intensa, junto a un grupo de personas, frente a lo que parecía ser una gran casa señorial. Nunca había visto esta foto, murmuró Elena, tomando el álbum. ¿Quiénes son todas estas personas? Lucía señaló a un hombre joven al lado de doña Carmen. Este debe ser el abuelo Ramón, pero los demás, no tengo idea. Elena examinó la fotografía más de cerca y entonces lo vio. Entre el grupo, apenas visible en un extremo, estaba un joven que sin duda alguna era don Pedro, y junto a él, una mujer de expresión severa que sostenía lo que parecía ser un libro o un cuaderno contra su pecho. Al dorso de la foto, una inscripción descolorida. Hacienda Valadez, 1968. 3 meses antes del incendio. La Hacienda Valadez, murmuró Elena. He oído hablar de ella, pero nunca la conocí. Era la casa principal del pueblo viejo, ¿no? La que ardió primero aquella noche. Sí, respondió Lucía. Don Matías, el bibliotecario, me contó una vez que en esa hacienda vivía la familia más rica del pueblo. Los Valadez controlaban prácticamente todo. Las tierras, los negocios, incluso dicen que al alcalde. Elena sintió un escalofrío inexplicable, y según las historias, todo el pueblo ardió porque el fuego se propagó desde esa hacienda. Ambas mujeres se miraron, la misma pregunta silenciosa en sus ojos. ¿Qué hacía doña Carmen en la hacienda Valadez meses antes del incendio? ¿Y qué relación tenía con los Valadez, la familia más poderosa de aquel entonces? De repente, un grito ahogado proveniente de la habitación de doña Carmen las sobresaltó. Corrieron a su lado para encontrarla inclinada sobre su labor, respirando con dificultad. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó alarmada Elena, sujetando a la anciana por los hombros. «Un recuerdo», jadeó doña Carmen, con los ojos fijos en un punto de la manta donde acababa de unir las dos partes. Tan claro, como si fuera ayer. En ese punto exacto de la manta, con un detalle asombroso, estaba tejida la figura de una joven de pie frente a una gran casa, idéntica a la de la fotografía. Pero lo inquietante era que la joven sostenía lo que parecía ser una antorcha encendida, y de las ventanas de la casa emergían llamas rojas y amarillas. «Abuela», susurró Lucía, ¿Esa eres tú?» Doña Carmen no respondió directamente. Sus ojos, ahora acuosos, parecían ver más allá del presente, sumergidos en un pasado doloroso. «Era tan joven», murmuró al fin, «tan llena de rabia, tan convencida de que hacía lo correcto». Levantó la mirada hacia su hija y su nieta. «El fuego purifica, ¿saben? Limpia los pecados, pero también deja cicatrices eternas». Un silencio denso llenó la habitación mientras Elena y Lucía procesaban lo que estaban viendo, lo que estaban escuchando. ¿Estaba doña Carmen confesando haber iniciado el incendio que destruyó el pueblo entero? ¿Era posible que esta mujer frágil, esta madre y abuela amorosa,
¿Hubiera sido responsable de una tragedia que costó varias vidas? No lo entiendo, dijo finalmente Elena, su voz apenas un susurro. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué harías algo así? Doña Carmen dejó las agujas sobre la manta y tomó las manos de su hija entre las suyas. Por amor, Elena, y por odio, los dos sentimientos más poderosos que pueden habitar en el corazón humano. Hizo una pausa, como si calibrara cuánto revelar. Los Valadez, ellos tenían algo que me pertenecía, algo que amaba más que a mi propia vida. Antes de que pudiera continuar, un nuevo ataque de tos la sacudió, esta vez más violento. Cuando retiró el pañuelo de su boca, estaba manchado de sangre. Hospital, insistió Elena, ya sin poder contener las lágrimas. Ahora mismo, mamá, no hay discusión. Para su sorpresa, doña Carmen asintió débilmente. Quizás finalmente había comprendido que su tiempo se agotaba más rápido de lo que esperaba, o quizás simplemente no tenía fuerzas para seguir resistiéndose. En el hospital, mientras los médicos examinaban a doña Carmen, Elena y Lucía esperaban en la sala de espera, sumidas en un silencio denso, cargado de preguntas sin respuesta. ¿De verdad crees que la abuela...? Lucía no pudo terminar la pregunta, como si decirlo en voz alta lo hiciera demasiado real. Elena pasó una mano por su cabello, exhausta física y emocionalmente. No lo sé, mi amor. Lo que vi en esa manta, lo que ella insinuó, sacudió la cabeza. Pero debe haber más, tiene que haber más en esta historia. En ese momento, don Pedro apareció en la entrada de la sala de espera. Parecía haber envejecido 10 años desde la tarde anterior. Se acercó lentamente, apoyándose en un bastón que no llevaba en su visita previa. Me enteré de que Carmen está aquí, dijo, sentándose pesadamente junto a Elena. ¿Cómo está? Los médicos la están examinando, respondió Elena estudiando el rostro del anciano. Don Pedro, usted sabe lo que pasó aquella noche, ¿verdad? Lo del incendio. El viejo bajó la mirada hacia sus manos nudosas, manchadas por la edad. Sí, lo sé, estuve allí. Mi madre, ella parece estar confesando que ella provocó el incendio, dijo Elena, su voz quebrándose. Pero eso no puede ser cierto, ¿verdad? Mi madre no sería capaz de algo así. Don Pedro guardó silencio por un largo momento, como si sopesara sus próximas palabras con extremo cuidado. Carmen era una mujer diferente entonces, comenzó al fin. Todos lo éramos, tiempos diferentes, circunstancias diferentes. Hizo una pausa. Los Valadez no eran buenas personas, Elena. Tenían a todo el pueblo bajo su yugo, y tenían algo que le pertenecía a tu madre. ¿Qué cosa?, intervino Lucía, inclinándose hacia adelante. El anciano la miró con ojos cansados. No me corresponde a mí decirlo. Esa parte de la historia debe contarla ella. Pero la manta, insistió Elena. Esa imagen de mi madre con una antorcha frente a la hacienda. La manta cuenta la verdad, confirmó don Pedro. Pero no toda la verdad está en una sola imagen, en un solo recuerdo. La historia completa es mucho más compleja. Se levantó con dificultad. Debo ver a Carmen. Necesito hablar con ella antes de que sea demasiado tarde. Mientras el anciano se alejaba hacia la habitación donde habían llevado a doña Carmen, Elena y Lucía quedaron sumidas en un nuevo silencio, más pesado que el anterior. La imagen de la joven Carmen sosteniendo una antorcha frente a la hacienda Valadez ardiendo seguía grabada en sus mentes, planteando más preguntas que respuestas. ¿Qué secreto tan terrible podía justificar un acto de tal magnitud? ¿Qué tenían los Valadez que era tan valioso para doña Carmen? Y sobre todo, ¿cómo podría esta revelación, una vez la manta estuviera completa y expuesta, afectar no solo a la memoria de doña Carmen, sino a todo el pueblo que había sido reconstruido,
sobre las cenizas de aquella tragedia. El doctor Mendoza salió de la habitación de doña Carmen con expresión grave. Elena y Lucía se levantaron inmediatamente, anticipando lo peor. «Su madre está muy débil», dijo el médico, dirigiéndose a Elena. «La neumonía ha avanzado considerablemente y su corazón está fallando. Hemos comenzado con antibióticos y oxígeno, pero deben prepararse para lo peor». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Elena, su voz apenas audible. El doctor Mendoza colocó una mano compasiva sobre su hombro. «Días, quizás horas. Lo lamento mucho». Cuando Elena y Lucía entraron en la habitación, encontraron a don Pedro sentado junto a la cama de doña Carmen, ambos ancianos conversando en voz baja, con urgencia. La manta, sorprendentemente, también estaba allí, extendida parcialmente sobre la cama de hospital. «¿Cómo llegó eso aquí?», susurró Elena a Lucía, señalando la manta. «Don Pedro debió traerla», respondió Lucía en el mismo tono. «Mira, la abuela sigue trabajando en ella». Efectivamente, a pesar de la mascarilla de oxígeno y los tubos intravenosos conectados a sus brazos, doña Carmen continuaba tejiendo, sus manos moviéndose con una determinación sobrenatural. Al notar su presencia, don Pedro se levantó lentamente. «Estábamos hablando del pasado», explicó con voz cansada, «de lo que sucedió aquella noche y de lo que sucedió antes». Elena se acercó a la cama y tomó la mano libre de su madre. «Mamá, deberías descansar. La manta puede esperar». Doña Carmen negó débilmente con la cabeza y, con esfuerzo, se quitó momentáneamente la mascarilla. «No puede esperar, hija. Yo no puedo esperar». «Al menos cuéntanos qué pasó», suplicó Elena, «para que podamos entender». La anciana miró a don Pedro, quien asintió levemente, como dándole permiso. «Trabajaba para los Valadez», comenzó doña Carmen, su voz apenas un susurro. «Era muy joven, apenas 19 años. Fui contratada como sirvienta en la hacienda». Hizo una pausa para recuperar el aliento. Don Matías Valadez, el patriarca, tenía una esposa enferma y 2 hijos, Sebastián el mayor y Joaquín el menor. Elena y Lucía escuchaban atentamente, conscientes de que estaban a punto de conocer un secreto guardado durante medio siglo. «Sebastián era como su padre», continuó doña Carmen, «cruel, arrogante, acostumbrado a tomar lo que quería sin preguntar. Pero Joaquín…» Su voz se suavizó, adquiriendo un tono que Elena nunca había escuchado en su madre. Joaquín era diferente, amable, considerado, con sueños de cambiar las cosas, de usar la fortuna familiar para ayudar al pueblo en lugar de someterlo. «Te enamoraste de él», murmuró Lucía, comprendiendo de repente. Doña Carmen asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. «Perdidamente, y él de mí. Nos amábamos en secreto, sabiendo que su familia jamás aprobaría nuestra relación. Yo era solo una sirvienta, hija de peones. Mi padre, Ramón, trabajaba en los establos de la hacienda», intervino don Pedro, continuando la historia. «Yo era ayudante de caballerizo. Así conocí a Carmen y a Joaquín. Yo era el único que sabía de su amor. Planeábamos escapar», retomó doña Carmen, su mirada perdiéndose en recuerdos lejanos. «Joaquín había ahorrado dinero. Tenía un amigo en la capital que nos ayudaría a comenzar una nueva vida. Pero entonces, un ataque de tos la interrumpió. Elena rápidamente le colocó de nuevo la mascarilla de oxígeno, mientras Lucía le ofrecía un poco de agua. Cuando se calmó, don Pedro continuó la historia. «Sebastián los descubrió», dijo el anciano, su voz cargada de amargura. «Los encontró juntos en el granero una noche. Hubo una pelea terrible. Joaquín defendió a Carmen y en el forcejeo, Sebastián cayó y se golpeó la cabeza contra una herramienta. Quedó inconsciente, sangrando. Creímos que estaba muerto», susurró doña Carmen, quitándose nuevamente la mascarilla pese a las protestas de Elena.
Joaquín entró en pánico. Me dijo que huyera, que él se encargaría de todo, que nos encontraríamos al día siguiente en nuestro lugar secreto en el bosque. Pero nunca llegó, adivinó Elena, empezando a comprender la magnitud de la tragedia. Doña Carmen negó con la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Don Matías y Sebastián, que había sobrevivido al golpe, lo encerraron. 3 días después corrió la voz de que Joaquín Valadez había muerto en un accidente a caballo. Su voz se quebró. Pero no fue así. Sebastián me lo contó más tarde, regodeándose en mi dolor. Lo habían golpeado hasta matarlo como castigo por amar a una simple criada, y luego inventaron la historia del accidente. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Elena sentía que le faltaba el aire, tratando de asimilar la brutalidad de lo que estaba escuchando. «La manta», dijo finalmente Lucía, mirando la labor sobre la cama. «Estás contando esta historia en la manta». Doña Carmen asintió débilmente. Cada puntada, cada color, la parte que todos veían, los colores brillantes, cuenta la historia de nuestro amor. La parte que escondía, los colores oscuros, cuenta lo que sucedió después. «El incendio», murmuró Elena, las piezas encajando finalmente. «Lo hiciste por venganza». La anciana cerró los ojos un momento, como si el peso de la confesión fuera físicamente agotador. «Venganza, sí, pero también justicia». Señaló a don Pedro. «Él me ayudó, y otros también. Gente del pueblo que había sufrido durante años bajo el yugo de los Valadez». Don Pedro asintió sombríamente. Los Valadez eran monstruos. No solo mataron a Joaquín, habían arruinado vidas durante generaciones, familias desahuciadas, mujeres abusadas, hombres endeudados de por vida en un sistema que hacía imposible la libertad. «Nunca quisimos que el fuego se propagara a todo el pueblo», añadió doña Carmen con vehemencia. «Solo queríamos que ardiera la hacienda, con don Matías y Sebastián dentro. Pero el viento cambió de dirección esa noche. El fuego se extendió más rápido de lo que pudimos controlar». «Hubo 5 muertos», recordó Elena, que conocía la historia del incendio como todos en el pueblo. «Los Valadez y 3 personas más». «Inocentes», reconoció doña Carmen, su voz cargada de remordimiento. 2 criadas que no pudieron salir a tiempo y un niño del pueblo que había ido a la hacienda a llevar un mensaje. Lágrimas frescas brotaron de sus ojos. «Esas 3 muertes han pesado en mi conciencia cada día de mi vida. Por eso la confesión, por eso la manta. No puedo irme sin que se sepa la verdad completa». Lucía se había acercado a la manta y observaba ahora un detalle que no había notado antes. En una esquina, tejido con un hilo dorado casi imperceptible, había lo que parecía ser un pequeño bulto envuelto en mantas. «Abuela», dijo con voz temblorosa, «¿qué es esto? Parece un bebé». Don Pedro y doña Carmen intercambiaron una mirada cargada de significado. «Cuando supe que Joaquín había muerto», comenzó doña Carmen lentamente, «yo ya llevaba a su hijo en mi vientre. Nadie lo sabía excepto Pedro». Elena se quedó sin aliento, mirando a su madre con ojos desorbitados. «Mamá, ¿qué estás diciendo?». Doña Carmen extendió una mano temblorosa hacia su hija. «Joaquín Valadez era tu padre, Elena, no Ramón». La habitación pareció detenerse en el tiempo. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies, que todas las certezas de su vida se desmoronaban con esa simple frase. Pero el abuelo Ramón, yo creí», balbuceó Lucía, tan impactada como su madre. «Ramón me encontró en el bosque, desolada, después de confirmar la muerte de Joaquín», explicó doña Carmen. «Él también había estado enamorado de mí en silencio. Me ofreció su apellido, su protección. Se casó conmigo sabiendo que esperaba el hijo de otro hombre. Me salvó, nos salvó a ambas». Elena se había quedado muda, sus pensamientos girando vertiginosamente.
toda su vida, toda su identidad, basada en una mentira. O quizás no una mentira, sino una verdad incompleta, deliberadamente ocultada. Nunca quise que lo supieras, continuó doña Carmen, su voz debilitándose. Ramón fue un padre maravilloso para ti. Te amó como si fuera su propia sangre. En todos los sentidos que importan, él fue tu padre. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente Elena con voz apagada. ¿Por qué contármelo ahora, después de tantos años? «Porque no puedo irme con secretos», respondió doña Carmen. «Y porque la manta cuenta toda la historia. Cuando la vea el pueblo, todos sabrán no solo lo que hice, sino por qué lo hice. Y tú, hija mía, necesitabas saber la verdad antes que nadie». Fuera de la habitación del hospital, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de los mismos tonos rojos y dorados que dominaban ciertas partes de aquella extraordinaria manta, tejida con amor, dolor, verdad y redención. El amanecer encontró a Elena sentada junto a la ventana de la habitación del hospital, contemplando el horizonte mientras la luz dorada del sol naciente iluminaba gradualmente el paisaje. No había dormido en toda la noche, su mente un torbellino de emociones contradictorias tras las revelaciones de su madre. Doña Carmen dormía ahora, su respiración laboriosa pero estable. La manta descansaba, parcialmente completada, sobre una silla cercana. Lucía había ido a casa para ducharse y cambiar de ropa, prometiendo volver pronto. Don Pedro se había marchado al anochecer, exhausto por el peso de los secretos finalmente revelados. Elena observaba a su madre dormida, tratando de reconciliar a la mujer que había conocido toda su vida, afectuosa, trabajadora, a veces estricta, pero siempre justa, con la joven apasionada que había amado tan intensamente como para planear una venganza mortal. Tratando de asimilar que la sangre que corría por sus venas no era la de Ramón, el hombre que la había criado como suya, sino la de un Valadez, parte de la familia que su madre había ayudado a destruir. «Señora, debería descansar un poco», sugirió suavemente una enfermera que había entrado a revisar los signos vitales de doña Carmen. «Su madre está estable por ahora». Elena asintió distraídamente, pero no se movió de su sitio. ¿Cómo podría descansar cuando todos los cimientos de su identidad se habían resquebrajado en una sola noche? Cuando la enfermera se marchó, Elena se acercó lentamente a la manta. Con dedos vacilantes, recorrió los complicados patrones que su madre había tejido durante años. Ahora, sabiendo lo que sabía, podía empezar a descifrar algunas de las imágenes. Ahí estaba la hacienda Valadez, imponente y bella antes del incendio. Allí, dos figuras, un joven bien vestido y una muchacha sencilla, encontrándose furtivamente en lo que parecía un jardín. Aquí, la misma joven, con el vientre ligeramente abultado, llorando frente a un árbol mientras un joven caballerizo, don Pedro en su juventud supuso, la consolaba. La historia de amor de sus verdaderos padres, tejida en hilos de brillantes colores. Y luego, la tragedia, la pelea en el granero, la imagen confusa de un hombre caído, la angustia en el rostro del joven Joaquín mientras instaba a Carmen a huir. Y finalmente la parte oscura, Carmen esperando en vano en el bosque, la noticia de la muerte de Joaquín llegando a sus oídos, el odio y la desesperación creciendo en su corazón, la planificación del incendio junto a otros cómplices, la imagen devastadora de las llamas consumiendo la hacienda mientras figuras difusas quedaban atrapadas en su interior. Elena apartó la mano, sobrecogida por la intensidad de las emociones plasmadas en cada puntada. Esta manta no era solo una confesión, era el registro visual de un amor truncado por la crueldad y de la venganza nacida del dolor más profundo. Elena, la voz débil de doña Carmen la sobresaltó.
La anciana había despertado y la observaba con ojos cansados pero lúcidos. Elena se acercó a la cama insegura de qué decir, de cómo abordar todo lo que ahora sabía. «Debes odiarme», murmuró doña Carmen, una lágrima deslizándose por su mejilla arrugada. Elena sacudió la cabeza, sorprendida por sus propias palabras. «No te odio, mamá, no puedo. Te oculté la verdad toda tu vida, y lo que hice, las personas que murieron por mi culpa. ¿Por qué nunca me lo contaste?», preguntó Elena, la pregunta que había estado atormentándola toda la noche. «¿Por qué esperar hasta ahora?». Doña Carmen cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. «Al principio, porque eras demasiado pequeña. Luego, porque temía perderte si conocías la verdad sobre lo que había hecho. Y con el tiempo, el secreto se volvió más y más pesado, más difícil de revelar». Hizo una pausa, respirando laboriosamente. «Cuando Ramón estaba muriendo, me hizo prometer que algún día te lo contaría todo, que no me llevaría el secreto a la tumba. La manta fue su idea, ¿sabes? Dijo que quizás podría expresar con mis manos lo que no podía decir con palabras. ¿Y por qué mostrarla a todo el pueblo? ¿Por qué no dejar que el pasado quede en el pasado? Porque hay 3 almas inocentes que merecen que se sepa la verdad», respondió doña Carmen con sorprendente firmeza. «3 muertes que han pesado en mi conciencia todos estos años. El pueblo siempre creyó que el incendio fue un accidente, una tragedia sin culpables. Necesito confesar antes de partir. Necesito esa paz». Elena tomó la mano de su madre, notando lo frágil que se sentía, como papel arrugado bajo sus dedos. «Joaquín», dijo suavemente. «¿Cómo era él?». Una sonrisa iluminó el rostro cansado de doña Carmen, transformándola por un instante en la joven enamorada que había sido. «Era luz, Elena, pura luz en medio de tanta oscuridad, inteligente, soñador, con ideales. Sus ojos, los has heredado, ¿sabes? Ese mismo color, esa misma forma de mirar como si pudieras ver más allá de lo que los demás vemos». Su voz se quebró. «A veces, cuando te miro, lo veo a él. Es como si una parte de Joaquín hubiera sobrevivido a través de ti». Elena sintió un nudo en la garganta. Toda su vida había creído que se parecía a su padre Ramón, cuando en realidad estaba viendo a un hombre que nunca conoció, un hombre cuya sangre corría por sus venas. «Y Ramón», continuó doña Carmen, «él te amó desde el primer momento. Nunca, ni por un instante, te trató diferente por no ser su hija biológica. Para él, eras su mayor tesoro». «Lo sé», respondió Elena, y era verdad. Ramón había sido un padre maravilloso, cariñoso y presente. Nunca había sentido falta de amor paterno. Pero ahora entiendo por qué nunca quiso hablar del pasado, por qué se ponía tenso cada vez que alguien mencionaba el incendio. «Él también cargaba con ese peso», asintió doña Carmen. «No porque hubiera participado, él no tuvo nada que ver con el incendio, sino porque guardó el secreto toda su vida, protegiéndonos a ambas». Un silencio cargado de significado se instaló entre ellas. Fuera de la habitación, los sonidos del hospital en plena actividad matutina creaban un extraño contraste con la intensidad del momento. «¿Qué pasará cuando todo salga a la luz?», preguntó finalmente Elena. «Cuando la manta esté completa y todo el pueblo la vea, habrá conmoción sin duda, quizás indignación. Algunos me odiarán». Doña Carmen esbozó una débil sonrisa. «Pero ya no estaré aquí para verlo. Y tú, hija mía, eres fuerte. Siempre lo has sido». «¿Y si no quiero que todo el pueblo lo sepa?». La pregunta surgió de lo más profundo de Elena. «¿Y si prefiero mantener algunos secretos enterrados?». Doña Carmen pareció considerar esto seriamente. «La decisión final será tuya, Elena.
Yo solo puedo pedirte que consideres lo que significaría para esas 3 almas inocentes que su verdad finalmente salga a la luz. En ese momento, la puerta se abrió y Lucía entró, trayendo consigo un aroma fresco de mañana y una energía juvenil que contrastaba con la atmósfera grave de la habitación. «Buenos días», saludó, depositando un beso en la frente de su abuela y otro en la mejilla de su madre. Se detuvo, notando la intensidad en el ambiente. ¿Interrumpo algo? Estábamos hablando del pasado, respondió Elena, agradecida por la presencia de su hija, un ancla en medio de tanta turbulencia emocional. Lucía asintió, comprensiva, y se acercó a la manta. «He estado pensando en esto toda la noche», dijo, pasando sus dedos por la compleja labor. «Es realmente extraordinaria, abuela, como si cada hilo contuviera un pedazo de tu alma». «Así es, mi niña», asintió doña Carmen. «Y aún no está completa. Falta lo más importante». «¿Qué falta?», preguntó Lucía, curiosa. «El futuro», respondió la anciana con una sonrisa enigmática. «La parte que viene después de la oscuridad, la esperanza». Elena miró a su madre con sorpresa. «Pensé que la manta solo contaba lo que ya había pasado. La historia no termina con el incendio, hija. Esa es solo la mitad. Después vino la reconstrucción, tu nacimiento, la manera en que Ramón nos protegió y nos dio un nuevo comienzo». Extendió una mano temblorosa hacia la manta. «Ayúdame a continuar». «No tengo mucho tiempo y mis manos ya no responden como antes». Lucía trajo rápidamente la manta y la colocó sobre la cama, mientras Elena ayudaba a incorporar ligeramente a su madre, colocando almohadas para mantenerla cómoda. Con una determinación que contrastaba con la fragilidad de su cuerpo, doña Carmen comenzó a tejer nuevamente, sus dedos moviéndose lentamente, pero con precisión. Esta vez, los colores que utilizaba eran distintos, tonos suaves de azul, verde y lila, colores de amanecer, de esperanza, de nueva vida. «Aquí», dijo, señalando lo que parecía ser una pequeña casa, mucho más modesta que la hacienda incendiada, «es donde comenzamos de nuevo, el pueblo nuevo. Y aquí», sus dedos se movieron a otra sección donde una figura masculina sostenía a un bebé. «Es Ramón contigo en brazos el día que naciste. Nunca lo vi tan feliz como ese día». Elena observaba, fascinada, cómo su madre tejía no solo recuerdos, sino emociones. El amor paternal de Ramón, los momentos de alegría en medio de la culpa y el remordimiento, la sensación de que, a pesar de todo, la vida continuaba, florecía, encontraba nuevos caminos. «La manta no es solo confesión», murmuró doña Carmen como si leyera sus pensamientos. «Es también reconciliación con el pasado, con ustedes, conmigo misma». Y mientras el sol subía en el cielo, bañando la habitación con su luz dorada, las 3 mujeres permanecieron unidas en ese momento de revelación y entendimiento, tejiendo no solo hilos de lana, sino los hilos invisibles que conectan el pasado con el presente, el dolor con la esperanza y los secretos con la libertad que viene después de la verdad. La noticia de que doña Carmen estaba gravemente enferma se extendió rápidamente por el pueblo. A lo largo del día, varios vecinos pasaron por el hospital para preguntar por su estado y dejar pequeños obsequios: flores, tarjetas hechas a mano, incluso comida casera para Elena y Lucía. Doña Rosa, la panadera que había sido amiga de doña Carmen durante décadas, fue una de las primeras en llegar. Al ver la manta sobre la cama de la enferma, sus ojos se abrieron con asombro. «Carmen, es preciosa», comentó, acercándose para observar mejor los detalles. «Siempre supe que eras buena con las agujas, pero esto es arte». Doña Carmen, que había estado dormitando, abrió los ojos al escuchar la voz de su amiga. «Rosa», murmuró con una débil sonrisa, «gracias por venir». La panadera tomó asiento junto a la cama,
sus ojos fijos en la manta. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esto? 7 años, respondió doña Carmen, desde que Ramón falleció. Doña Rosa asintió, sus dedos recorriendo suavemente los bordes de la labor. De pronto se detuvo en una sección específica y su expresión cambió. Elena, que observaba desde el otro lado de la habitación, notó cómo el rostro de la mujer palidecía ligeramente. «Esto es», comenzó doña Rosa, su voz vacilante. «Carmen, esto parece la hacienda Valadez. ¿Y el fuego?». Un silencio tenso invadió la habitación. Doña Carmen miró a su amiga directamente a los ojos. «Sí, Rosa, es exactamente lo que parece». La panadera miró nerviosamente hacia Elena y Lucía, como si se preguntara cuánto sabían. «Ya lo saben todo», confirmó doña Carmen, interpretando correctamente su mirada. «Les he contado la verdad, sobre el incendio, sobre Joaquín, todo». Doña Rosa se llevó una mano temblorosa a la boca. «Después de tanto tiempo, Carmen, ¿por qué ahora? ¿Por qué me estoy muriendo, vieja amiga? Y no puedo irme con el peso de estos secretos». La anciana panadera sacudió la cabeza, visiblemente alterada. «¿Has pensado en las consecuencias? Hay personas en el pueblo que perdieron familiares en ese incendio. Gente que aún llora a sus muertos». «Lo sé», respondió doña Carmen con voz firme a pesar de su debilidad. «Por eso mismo deben conocer la verdad. Merecen saber qué pasó realmente aquella noche». Doña Rosa se puso de pie, su cuerpo menudo temblando ligeramente. «No sé si el pueblo está preparado para esto, Carmen. Han pasado más de 50 años, pero algunas heridas nunca cicatrizaron del todo». Después de que la panadera se marchara, prometiendo volver al día siguiente, Elena se acercó a la cama de su madre. «¿Ves a lo que me refería?», preguntó suavemente. «Esta verdad puede abrir viejas heridas». Doña Carmen asintió lentamente. «Sí, pero también puede sanarlas definitivamente. Las heridas que se dejan a medio cerrar, que se cubren sin limpiar, siempre se infectan». En ese momento Lucía, que había estado observando la manta con atención, señaló algo. «Mira, abuela, esta figura aquí, ¿es la mamá de don Pedro? Recuerdo que me contó una vez que su madre trabajaba en la hacienda». «Sí», confirmó doña Carmen. «Matilde Gómez era la cocinera principal, una de las que no logró salir a tiempo aquella noche». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pedro nunca me culpó directamente, pero sé que en el fondo... Por eso él también ha guardado el secreto todos estos años», comprendió Elena. «Porque su propia madre fue una de las víctimas inocentes». «Es más complicado que eso», respondió doña Carmen. «Pedro participó en la planificación del incendio. Estaba tan lleno de odio hacia los Valadez como yo, por cómo trataban a los trabajadores, por la muerte de Joaquín. Nunca imaginamos que su madre estaría en la hacienda esa noche. Se suponía que era su día libre, pero don Matías la había hecho volver para preparar una cena especial». Elena trató de imaginar el horror que don Pedro debió sentir al darse cuenta de que había contribuido, sin quererlo, a la muerte de su propia madre. Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Cuántas más sorpresas esconde esta historia, mamá?», preguntó, sintiendo que cada revelación abría la puerta a nuevos abismos de dolor y culpa. Doña Carmen suspiró agotada. «La vida rara vez es simple, hija. Las decisiones que tomamos en la juventud, especialmente las nacidas del dolor y la rabia, pueden perseguirnos hasta la vejez». El resto del día transcurrió en una procesión de visitas. Algunos vecinos simplemente querían expresar sus buenos deseos, pero otros, especialmente los más ancianos, parecían notar algo en la manta, detalles que los hacían fruncir el ceño o apartar la mirada incómodos, como si intuyeran el secreto que estaba a punto de ser revelado. A media tarde,
El doctor Mendoza realizó su revisión. Su expresión al terminar no dejaba lugar a dudas. El estado de doña Carmen empeoraba rápidamente. El oxígeno ya no está siendo suficiente, explicó en voz baja a Elena, apartándola un momento. Y los antibióticos no están haciendo efecto contra la neumonía. Me temo que es cuestión de horas. Elena asintió, intentando contener las lágrimas. A pesar de todo lo que había descubierto, a pesar del shock y la confusión, el dolor de perder a su madre era abrumador. ¿Podemos llevarla a casa?, preguntó. Ella siempre dijo que quería morir en su propia cama, no en un hospital. El doctor consideró la petición por un momento. No es lo recomendable médicamente, pero entiendo el deseo. Si es lo que ella quiere, podemos preparar todo para un traslado con cuidados paliativos en el domicilio. Cuando Elena regresó junto a su madre y le preguntó si quería volver a casa, la anciana asintió con lágrimas en los ojos. Gracias, hija. Quiero ver mi jardín una última vez. Quiero sentir el sol de la tarde filtrándose por mis cortinas. El traslado se organizó rápidamente. Don Pedro ofreció su antigua camioneta, adaptada para que pudieran colocar la camilla de forma segura. En menos de 2 horas, doña Carmen estaba de vuelta en la pequeña casa donde había vivido casi toda su vida adulta, instalada en su habitación, con un tanque de oxígeno y medicamentos para el dolor. La manta, por supuesto, viajó con ella. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso, doña Carmen pidió que colocaran su cama cerca de la ventana que daba al jardín. Con Lucía sosteniendo sus manos, continuó tejiendo la parte final de la manta, la sección que hablaba de esperanza y redención. «Mira, Lucía», dijo, señalando una parte donde había tejido lo que parecía ser una niña pequeña jugando en un jardín. «Esa eres tú cuando tenías 5 años. Y aquí», sus dedos se movieron hacia otra sección, «está Elena el día de su graduación. Ramón estaba tan orgulloso». Lucía observaba con asombro cómo la manta no solo contaba la trágica historia del pasado, sino que también celebraba los momentos de alegría que habían seguido. Bodas, nacimientos, cumpleaños, pequeñas victorias cotidianas. Era la historia completa de una familia, con sus luces y sus sombras. «Es como un libro de historia familiar», comentó Lucía, maravillada. «Pero mejor, porque también muestra los sentimientos, no solo los hechos». Elena, que había estado preparando un té en la cocina, entró en ese momento. «El pueblo está empezando a reunirse afuera», anunció sorprendida. «Doña Rosa debe haber corrido la voz de que estás en casa». Doña Carmen sonrió débilmente. «Déjalos entrar, hija. Quisiera verlos». «¿Estás segura? Necesitas descansar». «No habrá descanso para mí hasta que todo esté dicho, todo esté mostrado», respondió la anciana con sorprendente firmeza. «Trae la manta al salón. Ha llegado el momento». Elena y Lucía intercambiaron miradas de preocupación. «Mamá, no creo que sea buena idea en tu estado». «Por favor, Elena», insistió doña Carmen, tomando la mano de su hija. «Dame esto. Déjame enfrentar las consecuencias de mis actos mientras aún respiro. No quiero que tú cargues sola con eso después de que me haya ido». Tras un momento de duda, Elena asintió. Con ayuda de Lucía, trasladaron el colchón de doña Carmen al salón, colocándolo de manera que la anciana pudiera ver y ser vista por los visitantes. Luego, con sumo cuidado, extendieron la manta casi completa sobre una gran mesa que habían despejado. A medida que los vecinos comenzaron a entrar, en pequeños grupos, un silencio reverente se apoderó de la casa. La manta, ahora visible en toda su magnitud por primera vez, era verdaderamente impresionante. Los colores, los patrones, los detalles minuciosamente tejidos, contaban una historia que abarcaba más de medio siglo, desde la tragedia hasta la redención. Y mientras la luz del atardecer bañaba la sala con tonos dorados, doña Carmen,
sostenida por un último aliento de energía, comenzó a explicar, punto por punto, la historia que había mantenido oculta durante toda una vida. El salón, normalmente espacioso, ahora parecía pequeño con tanta gente. Los vecinos se habían acomodado en cada rincón disponible, ancianos en las pocas sillas, adultos de pie contra las paredes, algunos niños sentados en el suelo. Todos los ojos estaban fijos en la extraordinaria manta extendida sobre la mesa central y en doña Carmen, reclinada en su lecho improvisado, con el oxígeno conectado y una expresión de serena determinación en su rostro demacrado. Don Pedro había llegado también, sentándose cerca de doña Carmen como un silencioso guardián. Su presencia, junto a la mujer que indirectamente había provocado la muerte de su madre, generaba murmullos confusos entre los presentes. Elena permanecía de pie junto a su madre, sosteniendo su mano, mientras Lucía se ocupaba de que todos pudieran ver la manta sin tocarla. La expectación era palpable, una mezcla de curiosidad, preocupación y en algunos rostros más ancianos, un temor indefinido, como si intuyeran que estaban a punto de desenterrar algo que había permanecido deliberadamente sepultado. Cuando todos estuvieron acomodados, un silencio expectante cayó sobre la habitación. Doña Carmen, con voz débil pero firme, comenzó a hablar. «Les agradezco a todos por venir», dijo, mirando los rostros familiares que la rodeaban. «Lo que voy a contarles hoy es algo que he guardado dentro de mí durante más de 50 años. Es la historia de la manta que ven ante ustedes, pero también es la historia de nuestro pueblo, del viejo y del nuevo». Se detuvo para respirar profundamente, el oxígeno sibilando en el silencio. Luego, con un leve gesto, le pidió a Lucía que señalara una sección específica de la manta. Todo comenzó aquí, en la Hacienda Valadez, en 1968. Yo trabajaba allí como sirvienta. Tenía 19 años. A medida que doña Carmen hablaba, Lucía iba señalando las diferentes secciones de la manta que ilustraban la historia. Su amor secreto con Joaquín Valadez, la oposición de la familia, el fatídico enfrentamiento en el granero, la muerte de Joaquín a manos de su propio padre y hermano, el embarazo secreto de Carmen y, finalmente, la decisión de venganza que condujo al incendio. Los susurros comenzaron a elevarse por la habitación, expresiones de asombro, indignación, incluso horror, pero nadie interrumpió. Todos estaban hipnotizados por la narrativa, por la forma en que la frágil anciana, entre toses y pausas para recuperar el aliento, desvelaba un secreto que había definido la historia moderna del pueblo sin que nadie lo supiera. «No planeamos que el fuego se propagara al resto del pueblo», explicó doña Carmen, sus ojos fijos ahora en una sección oscura de la manta, donde figuras diminutas intentaban escapar de las llamas. «Solo queríamos que ardiera la hacienda, con don Matías y Sebastián dentro, pero el viento cambió aquella noche, y 3 inocentes murieron por nuestra culpa». Un sollozo ahogado rompió el silencio. Era doña Consuelo, una mujer de unos 60 años que se aferraba a un pañuelo. «Mi tía Josefina», dijo con voz entrecortada. «Era una de las criadas. Toda mi vida creí que había sido un accidente». Doña Carmen asintió con expresión dolida. Josefina Mora era una buena mujer. No merecía ese final. Ni ella, ni Matilde, ni el pequeño Lucas. Don Pedro, que había permanecido en silencio hasta entonces, se puso de pie con dificultad. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y resolución. «Mi madre era Matilde Gómez», dijo, su voz resonando en la habitación. «Murió en ese incendio, y quiero que todos sepan que yo también participé en la planificación. La culpa no es solo de Carmen». Un murmullo de conmoción recorrió la sala. La idea de que don Pedro, respetado por todos, hubiera estado involucrado en un acto que causó la muerte de su propia madre era casi inconcebible.
Había otros, continuó don Pedro. Éramos 7 en total. Algunos ya no están con nosotros. Otros viven todavía en este pueblo, ocultando el mismo secreto que Carmen y yo hemos ocultado durante décadas. Varias miradas nerviosas se intercambiaron entre los presentes. ¿Quiénes más estaban implicados? ¿Estarían allí mismo, en esa habitación? Doña Rosa, la panadera, dio un paso al frente, temblando ligeramente. Mi marido, que en paz descanse, era uno de ellos, confesó. Me lo contó en su lecho de muerte. Los Valadez habían embargado la panadería de sus padres, dejándolos en la miseria. Uno a uno, otros vecinos fueron revelando su conexión con los conspiradores. Un tío, un padre, una hermana mayor. La historia que doña Carmen había comenzado a tejer se expandía ahora, involucrando a todo el pueblo en una red de secretos, venganza y remordimiento que se extendía a través de generaciones. Elena observaba todo con una mezcla de asombro y comprensión emergente. No era solo la historia de su madre o la suya propia, era la historia de una comunidad entera, marcada por el abuso de poder de una familia y por la tragedia nacida de la resistencia a ese abuso. Pero hay algo más que deben saber, dijo doña Carmen, haciendo un gesto a Lucía para que señalara otra sección de la manta, donde una joven con un bebé en brazos era consolada por un hombre joven. Esta soy yo, con mi hija Elena, que lleva la sangre de Joaquín Valadez. Un nuevo murmullo, aún más intenso, recorrió la sala. Todos los ojos se posaron en Elena, quien se irguió con dignidad a pesar del rubor que coloreaba sus mejillas. Sí, confirmó doña Carmen, mi hija Elena es en realidad nieta de don Matías Valadez, heredera legítima de lo que quedó de su fortuna, que fue repartida entre los sobrevivientes de la familia, primos lejanos que ni siquiera vivían aquí. Un hombre mayor, don Francisco, que había permanecido callado en un rincón, se adelantó con expresión perpleja. Si entiendo bien, Carmen, ¿estás diciendo que Elena tiene derecho a la herencia de los Valadez, después de tantos años? Doña Carmen asintió débilmente. Esa es otra razón por la que tejí esta manta, no solo como confesión, sino como prueba. Cada detalle, cada fecha, cada nombre está aquí. Es mi testimonio. Elena, sorprendida por este nuevo giro, miró a su madre con incredulidad. Mamá, nunca mencionaste nada sobre una herencia. Yo no quiero nada que venga de esa familia. No es por codicia, hija, aclaró doña Carmen. Es por justicia. Lo que era de Joaquín debería ser tuyo. Además, añadió con una pequeña sonrisa, hay muchas cosas buenas que podrías hacer con esos recursos. El Joaquín que yo conocí habría querido eso. La conversación se vio interrumpida cuando doña Carmen sufrió un intenso ataque de tos. Elena y el doctor Mendoza, que había permanecido discretamente en un rincón monitoreando su estado, acudieron inmediatamente a su lado. La habitación quedó en un silencio tenso mientras el médico atendía a la anciana, ajustando el oxígeno y administrándole algo para calmar la tos. Creo que es suficiente por ahora, dijo el doctor con firmeza. Doña Carmen necesita descansar. Algunos vecinos comenzaron a despedirse, prometiendo volver al día siguiente, pero otros permanecieron, como si necesitaran más tiempo para procesar todo lo que habían escuchado, para reconciliar la imagen que tenían de su apacible pueblo con esta historia de pasiones, violencia y secretos. Doña Consuelo, la sobrina de una de las víctimas inocentes, se acercó al lecho de doña Carmen. Elena se tensó, temiendo una confrontación, pero para su sorpresa, la mujer tomó la mano de la anciana entre las suyas. Gracias por la verdad, Carmen, dijo con voz quebrada. He pasado mi vida preguntándome qué pasó realmente aquella noche. ¿Por qué mi tía, que supuestamente tenía el día libre, estaba en la hacienda?
Ahora por fin lo sé. ¿Puedes perdonarme?, preguntó doña Carmen, lágrimas deslizándose por sus mejillas arrugadas. Doña Consuelo guardó silencio por un largo momento. No lo sé, respondió finalmente con honestidad, pero entiendo por qué lo hiciste, y eso es un comienzo. Mientras los últimos visitantes se marchaban, prometiendo volver al día siguiente, Elena sentía que un peso enorme se había levantado de sus hombros, solo para ser reemplazado por otro diferente. Ya no cargaba con un secreto, pero ahora debía enfrentar las consecuencias de esa verdad: su identidad como nieta de los Valadez, la posible reclamación de una herencia y, sobre todo, cómo preservar la memoria de Ramón, el hombre que la había criado como suya, en medio de estas nuevas revelaciones. En la habitación ahora más tranquila, Lucía se acercó a la manta y señaló una pequeña sección aún sin terminar. «Abuela, ¿qué va a ir aquí?», preguntó señalando un espacio en blanco cerca del borde. Doña Carmen, agotada pero con una expresión de paz que no había mostrado en años, sonrió débilmente. «Ahí va el final de la historia, mi niña. Pero ese final aún no está escrito. Dependerá de lo que suceda después de que yo me vaya». Mientras la noche caía sobre el pueblo, envolviendo la pequeña casa en sombras suaves, la manta resplandecía bajo la luz tenue de las lámparas como un testimonio extraordinario de amor, dolor, culpa y, finalmente, verdad. Una verdad que, como el fuego que había arrasado el viejo pueblo, tenía el poder de destruir, pero también de purificar y permitir un nuevo comienzo. La mañana siguiente amaneció con una extraña quietud sobre el pueblo. La noticia de la confesión de doña Carmen se había extendido como un incendio, una ironía que no pasó desapercibida para Elena, y ahora parecía que toda la comunidad estaba procesando esta revelación colectiva. Elena, que apenas había dormido, preparaba café en la cocina cuando escuchó unos suaves golpes en la puerta trasera. Era Marta, la hija de don Pedro, una mujer de mediana edad con ojos amables y expresión preocupada. «Mi padre no ha dormido en toda la noche», dijo sin preámbulos cuando Elena la invitó a entrar. «Está destrozado, como si hubiera perdido a su madre otra vez». Hizo una pausa. «¿Cómo está doña Carmen?». «Ha empeorado», respondió Elena con voz queda. «El doctor Mendoza cree que no pasará de hoy». Marta asintió, entendiendo la gravedad de la situación. «Es extraño, ¿sabes? Toda mi vida he sabido que mi abuela murió en ese incendio. Mi padre me contó 1000 historias sobre ella, sobre su bondad, su cocina excepcional, cómo cantaba mientras trabajaba, pero nunca, ni una sola vez, mencionó que él tuvo algo que ver con el fuego que se la llevó». Elena le ofreció una taza de café, que Marta aceptó agradecida. «¿Cómo lo estás llevando tú?», preguntó Marta después de un sorbo. «Lo de ser, bueno, una Valadez, después de todo». La pregunta pegó a Elena como una bofetada, aunque fue formulada sin malicia. Era algo que había estado evitando considerar plenamente: que la sangre de los Valadez, la familia que había provocado tanto sufrimiento, incluido el de su propia madre, corría por sus venas. «No me siento una Valadez», respondió finalmente. «Soy Elena Gutiérrez, hija de Ramón Gutiérrez, el hombre que me crió, que me amó, que me enseñó todo lo que sé sobre la bondad y el trabajo honesto. La genética es solo biología, la familia es otra cosa». Marta sonrió levemente, apreciando la respuesta. «Mi padre quiere venir a ver a doña Carmen a solas. Dice que hay algo importante que necesitan hablar antes de...». «Por supuesto», asintió Elena. «Dile que venga cuando quiera. Mamá ha estado preguntando por él». Después de que Marta se marchara, Elena fue a ver a su madre. Doña Carmen estaba despierta, pero tan débil que apenas podía levantar la cabeza. Sin embargo, sus manos seguían moviéndose sobre la manta,
añadiendo los últimos detalles a aquel extraordinario testamento textil. «Buenos días, hija», susurró la anciana con una sonrisa exhausta. «¿Cómo te sientes, mamá?», preguntó Elena, a sabiendas de lo absurda que era la pregunta. ¿Cómo se siente alguien que está muriendo después de confesar un secreto de medio siglo? «En paz», respondió doña Carmen para su sorpresa. «Por primera vez en décadas me siento en paz». Sus dedos recorrieron suavemente la superficie de la manta. «Solo falta un poco más. Necesito terminarlo antes». «Lo harás», la tranquilizó Elena, aunque en su interior temía que no fuera así. El rostro de su madre había adquirido una palidez cerosa y su respiración era cada vez más dificultosa a pesar del oxígeno. Lucía entró en ese momento, trayendo consigo un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido en el jardín. «Para ti, abuela», dijo, colocándolas en un jarrón junto a la ventana. Doña Carmen sonrió débilmente. «Siempre tan atenta, mi niña». Hizo un esfuerzo por incorporarse un poco. «Quiero que me escuchen bien las dos. Cuando yo me vaya, quiero que la manta quede expuesta en el pueblo, tal vez en la iglesia o en el ayuntamiento, que todos puedan verla, entenderla». «Mamá, no sé si es buena idea», comenzó Elena. «Ya viste ayer cómo reaccionaron algunos. Doña Consuelo parecía dispuesta a perdonar, pero otros...». «Es precisamente por eso», insistió doña Carmen. «Este secreto no me pertenece solo a mí, o a Pedro, o a los otros que participaron. Es parte de la historia del pueblo. Y la historia, por dolorosa que sea, debe ser conocida». Antes de que Elena pudiera responder, escucharon otro golpe en la puerta. Era don Pedro, acompañado por el párroco del pueblo, el padre Ignacio, un hombre joven pero con ojos sabios. «Carmen quería que viniera», explicó el sacerdote a Elena, «para hablar sobre la posibilidad de exponer la manta en la iglesia». Elena los dejó a solas con su madre, sintiendo una mezcla de resignación y respeto por la determinación de doña Carmen. Incluso al borde de la muerte, seguía firme en su propósito de que la verdad saliera completamente a la luz. Mientras preparaba más café para las visitas, Elena notó un coche desconocido estacionándose frente a la casa. De él descendió un hombre de unos 60 años, elegantemente vestido, con un maletín en la mano. Se presentó como Santiago Valdés, abogado de la capital. «Vengo a ver a doña Carmen Gutiérrez», anunció con tono formal. «Es sobre un asunto de cierta herencia». Elena lo miró perpleja. «¿Quién lo ha llamado?» «Recibí un mensaje urgente de don Pedro Gómez anoche», explicó el abogado. «Algo sobre una revelación familiar que podría afectar a la herencia de los Valadez, que ha permanecido en un fideicomiso durante décadas por falta de herederos directos». Elena sintió que la habitación daba vueltas. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. La confesión, la reacción del pueblo, y ahora esto, la posibilidad concreta de una herencia, de convertirse legalmente en lo que nunca había creído ser, una Valadez. «Mi madre está muy enferma», dijo finalmente. «No sé si está en condiciones de recibir más visitas». El abogado asintió comprensivamente. «Entiendo. Pero según me explicó don Pedro, es precisamente la gravedad de su estado lo que hace urgente este asunto. Si hay una reclamación legítima sobre la herencia Valadez, necesitamos documentarla adecuadamente antes de que muera», completó Elena con cierta amargura. «Sí, entiendo». En ese momento Lucía salió apresuradamente de la habitación de doña Carmen. «Mamá, rápido, la abuela te llama». Elena corrió al lado de su madre, encontrándola con una expresión de urgencia en su rostro demacrado. Don Pedro y el padre Ignacio se habían apartado respetuosamente hacia un rincón de la habitación. «Elena», susurró doña Carmen,
tomando la mano de su hija con sorprendente fuerza. Hay algo más que debes saber, algo que no está en la manta todavía. ¿Qué es, mamá?, preguntó Elena, inclinándose para escuchar mejor. El día del incendio, antes de prender fuego a la hacienda, entré a escondidas, comenzó doña Carmen, su voz apenas audible. Quería recuperar algo que me pertenecía, algo que Joaquín me había dado, un medallón de su madre, con la inicial B grabada. Pero encontré algo más. Elena escuchaba atentamente, sintiendo que se acercaban a otra revelación crucial. En el despacho de don Matías había documentos, muchos documentos. Los revisé buscando cualquier cosa relacionada con Joaquín y encontré... Un ataque de tos la interrumpió. Cuando pudo continuar, su voz era aún más débil. Encontré su testamento. Joaquín había hecho un testamento secreto semanas antes de morir, como si presintiera lo que podría pasar. Me dejaba todo a mí y a nuestro hijo por nacer si algo le sucedía. ¿Y qué hiciste con ese testamento?, preguntó Elena, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Lo tomé, junto con otros documentos que probaban nuestra relación, cartas, fotografías. Doña Carmen hizo una pausa para recuperar el aliento. Están escondidos, Elena. Todos estos años han estado escondidos en... Otro ataque de tos más violento que el anterior la sacudió. El doctor Mendoza, que había estado revisando los signos vitales de la anciana, intervino rápidamente, ajustando el oxígeno. «Necesita descansar», insistió con firmeza. «No más conversación por ahora». Pero doña Carmen no parecía dispuesta a rendirse. Con una determinación sobrehumana, indicó a Lucía que acercara la manta. Con dedos temblorosos, señaló una pequeña imagen que había tejido, lo que parecía ser una tabla suelta en el suelo del cobertizo. «Allí», logró articular entre jadeos. «Busca allí». Elena asintió, comprendiendo. «Lo haré, mamá. Descansa ahora». Mientras el doctor Mendoza atendía a doña Carmen, Elena salió rápidamente hacia el cobertizo, seguida por Lucía. El viejo edificio que días antes había albergado la parte secreta de la manta, ahora parecía guardar otro secreto aún más tangible. «Aquí», dijo Lucía, señalando una de las tablas del suelo que parecía ligeramente más suelta que las demás. «Como en la manta». Entre las dos levantaron la tabla, revelando un espacio oscuro debajo. Elena, con el corazón latiendo aceleradamente, introdujo la mano y extrajo un paquete envuelto en tela encerada, preservado perfectamente a pesar de los años. Al abrirlo, encontraron exactamente lo que doña Carmen había descrito: un medallón de oro con una V grabada, varias cartas amarillentas con la inconfundible caligrafía de un hombre educado, fotografías donde se veía a una joven Carmen junto a un apuesto joven que solo podía ser Joaquín Valadez, y finalmente, un documento legal, el testamento. «Es verdad», susurró Elena, sosteniendo el papel con manos temblorosas. «Todo este tiempo, la prueba ha estado aquí, bajo nuestros pies». «Entonces es oficial», dijo Lucía, mirando a su madre con ojos muy abiertos. «Eres legalmente una heredera de los Valadez, y yo también a través de ti». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esos documentos no solo confirmaban su vínculo biológico con los Valadez, le daban un derecho legal sobre una fortuna que nunca había imaginado, una fortuna construida sobre la explotación de muchas familias como la suya. «Vamos», dijo finalmente, guardando cuidadosamente los documentos. «El abogado está esperando, y mamá, no sé cuánto tiempo le queda». Cuando regresaron a la casa, la encontraron inusualmente silenciosa. El doctor Mendoza las esperaba en el pasillo, su expresión grave. «Ha entrado en coma», les informó con voz suave. «Sus pulmones están fallando. Es cuestión de horas». Elena sintió que el mundo se detenía.
A pesar de haber estado preparándose para este momento, la realidad de la inminente pérdida la golpeó con fuerza brutal. La manta, logró articular. ¿Terminó la manta? El doctor Mendoza condujo a Elena y Lucía a la habitación de doña Carmen. La anciana yacía inmóvil, su respiración entrecortada, la mascarilla de oxígeno empañándose ligeramente con cada exhalación. El sonido regular del monitor cardíaco marcaba sus latidos cada vez más débiles. Sobre la cama, extendida cuidadosamente, estaba la manta. Elena se acercó para examinarla y notó con asombro que estaba completa. El espacio que Lucía había señalado el día anterior ahora contenía una imagen finamente tejida, una especie de árbol genealógico que conectaba a la joven Carmen con Joaquín, a estos con Elena y a Elena con Lucía, cada figura representada con detalles asombrosos a pesar de su pequeño tamaño. «Lo logró», susurró Lucía con voz reverente. Terminó la manta antes de... No pudo completar la frase, pero no era necesario. Ambas sabían que doña Carmen había alcanzado su objetivo final, completando aquel extraordinario testimonio antes de que su fuerza la abandonara definitivamente. «¿Puedo ver?», preguntó el abogado Valdés desde la puerta, donde había estado esperando pacientemente. Elena asintió y el hombre se acercó, observando primero con curiosidad profesional y luego con genuino asombro la elaborada labor. «Es notable», comentó. «¿Y decís que doña Carmen la tejió durante 7 años?» «Desde que murió mi abuelo Ramón», confirmó Lucía. «Era su forma de procesar el pasado, supongo». El abogado asintió pensativamente. «¿Y estos documentos que han encontrado?», continuó, señalando el paquete que Elena aún sostenía. «¿Puedo examinarlos?». Elena dudó un momento, sintiendo una extraña reticencia a entregar aquellas pruebas tangibles del amor entre sus verdaderos padres. Pero finalmente se los ofreció, sabiendo que era necesario para establecer la verdad legal. Mientras el abogado revisaba meticulosamente cada papel, sentado en un rincón de la habitación, Elena y Lucía permanecían junto a doña Carmen, sosteniendo sus manos, hablándole suavemente, aunque no pudiera responder. «La manta está preciosa, mamá», susurró Elena cerca del oído de la anciana. «Está completa. Has conseguido terminarla». ¿Podría doña Carmen escucharla en su estado? Era imposible saberlo, pero Elena quería creer que sí, que de alguna manera su madre estaba aún presente, aún consciente del culminar de su obra. A lo largo del día, un goteo constante de vecinos fue llegando a la casa para presentar sus respetos, enterados del empeoramiento de doña Carmen. El salón nuevamente se convirtió en un espacio de reunión comunitaria, aunque ahora con un tono más solemne, más contenido. Doña Consuelo, la sobrina de una de las víctimas inocentes, regresó acompañada de otras 2 mujeres, familiares de las otras víctimas que no habían estado presentes el día anterior. «Queríamos estar aquí», explicó doña Consuelo a Elena, «no por venganza o rencor, sino porque de alguna manera nuestras historias están entrelazadas con la de tu madre. Y quizás es hora de que esas historias encuentren cierta paz». Elena, conmovida por el gesto, las invitó a ver a doña Carmen. Las 3 mujeres entraron silenciosamente a la habitación y permanecieron junto al lecho de la moribunda durante varios minutos en una vigilia compartida que trascendía las palabras. Cuando salieron, sus rostros mostraban una serenidad que no habían tenido al entrar. «Hay algo poderoso en esa manta», comentó una de ellas, «como si contuviera no solo la historia de tu madre, sino la de todos nosotros». A media tarde, el abogado Valdés solicitó hablar con Elena en privado. Se reunieron en la pequeña cocina, donde el hombre desplegó varios documentos sobre la mesa. «Los papeles son auténticos», confirmó con tono profesional.
El testamento de Joaquín Valadez está correctamente firmado y atestiguado. Habría sido totalmente legal entonces y sigue siéndolo ahora. En él, deja todos sus bienes personales y su parte de la fortuna familiar a Carmen Rojas, el apellido de soltera de su madre, y al hijo o hija que pudiera nacer de su relación. Elena asintió intentando asimilar la magnitud de lo que estaba escuchando. Sin embargo, continuó el abogado, la situación es complicada. Han pasado más de 50 años. La fortuna de los Valadez, o lo que quedó de ella después del incendio, fue transferida a un fideicomiso administrado por primos lejanos de la familia. Parte de esos bienes se han vendido, invertido, transformado. Rastrear exactamente qué pertenecería a usted según este testamento llevaría tiempo y recursos. No estoy segura de querer hacerlo, confesó Elena. No sé si quiero reclamar nada que venga de esa familia. El abogado la miró con comprensión. Lo entiendo, pero si me permite ser franco, este no es solo un asunto de dinero o propiedades, es un asunto de historia, de identidad. Joaquín Valadez quiso asegurarse de que usted y su madre estuvieran protegidas. Este testamento es su legado, la prueba de su amor. Elena se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras del abogado. ¿Tenía razón? Renunciar a la herencia sería de alguna manera renunciar también al legado de aquel padre que nunca conoció, pero que aparentemente la había amado incluso antes de nacer. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un alboroto en la sala. Doña Rosa, la panadera, había llegado con una noticia sorprendente. El alcalde ha convocado una reunión especial del Consejo Municipal, anunció, aún sin aliento por haber venido corriendo. Están discutiendo la posibilidad de destinar un espacio en el museo local para exhibir permanentemente la manta de Carmen. Los murmullos de asombro recorrieron la habitación. El museo local era un lugar de orgullo para el pueblo, donde se conservaban artefactos y documentos relacionados con su historia. Al parecer, continuó doña Rosa, varios miembros del consejo visitaron ayer después de la confesión. Quedaron tan impactados por la manta que consideran que es un documento histórico invaluable, no solo artísticamente, sino como testimonio de una parte de nuestra historia que nunca se había contado completamente. Elena sintió una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, la idea de que la manta de su madre fuera reconocida de esta manera parecía un homenaje apropiado a su extraordinario trabajo y valor. Por otro lado, ¿estaba el pueblo realmente preparado para enfrentar permanentemente esta verdad incómoda sobre sus orígenes? ¿Qué opinas?, le preguntó Lucía, que había escuchado la noticia. No lo sé, respondió Elena honestamente. Creo que es lo que mamá querría, pero también me preocupa que su legado quede reducido solo a esta historia de tragedia y venganza. Ella fue mucho más que eso. En ese momento el doctor Mendoza apareció en la puerta de la habitación con expresión grave. Elena, Lucía, llamó en voz baja. Deberían venir. Creo que es el momento. Un silencio absoluto cayó sobre la casa mientras madre e hija entraban a la habitación. Los latidos en el monitor se habían vuelto irregulares, débiles. La respiración de doña Carmen era apenas perceptible ahora. Don Pedro, que había permanecido casi todo el día sentado junto a la cama, se puso de pie con dificultad para cederles el lugar. Sus ojos, enrojecidos de tanto llorar, se encontraron con los de Elena. «Hemos esperado tanto tiempo para decir la verdad», murmuró el anciano. «Y ahora que lo hemos hecho, me pregunto si fue lo correcto». «Lo fue», respondió Elena con suavidad. «Para mamá al menos lo fue. Mírala ahora, hay paz en su rostro». Era cierto. A pesar de la palidez mortal y los tubos y cables conectados a su frágil cuerpo,
El rostro de doña Carmen parecía sereno, como liberado de la carga que había llevado durante tantas décadas. Elena y Lucía se sentaron junto a la cama, cada una sosteniendo una de las manos de doña Carmen. Poco a poco, otros fueron entrando silenciosamente en la habitación. Don Pedro, doña Rosa, el padre Ignacio, doña Consuelo y las otras familiares de las víctimas, varios vecinos más. Todos reunidos en un círculo respetuoso alrededor de la mujer moribunda y su extraordinaria manta. No hubo discursos formales ni rezos organizados, solo un silencio colectivo, ocasionalmente interrumpido por un sollozo ahogado o un suspiro profundo. Era como si toda la comunidad se hubiera congregado para presenciar no solo la partida de doña Carmen, sino también el final de una era de secretos. A las 7:42 de la tarde, el monitor cardíaco emitió un pitido largo y constante. El doctor Mendoza se acercó para confirmarlo, pero no hacía falta. Todos habían sentido el momento exacto en que doña Carmen había dejado este mundo, dejando tras de sí la manta completada, su testimonio final. Elena, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, se inclinó para besar la frente de su madre. «Descansa en paz, mamá», susurró. «Tu historia ha sido contada. Tu manta está completa». Y mientras el crepúsculo caía sobre el pueblo, tiñendo el cielo de los mismos tonos que dominaban ciertos fragmentos de la manta, la habitación permaneció en silencio, unidos todos, en un momento de respeto por una mujer cuyo acto final de valentía había desenterrado verdades largamente sepultadas, y en el proceso, quizás, había comenzado a sanar heridas que llevaban medio siglo supurando en silencio. El funeral de doña Carmen se celebró 3 días después. Contrario a lo que muchos esperaban, la iglesia estaba completamente llena. Parecía que todo el pueblo había acudido, no solo para despedir a una vecina respetada, sino también para ser testigos de un momento histórico. La presentación oficial de la manta completa, extendida sobre el ataúd. El padre Ignacio, quien había escuchado la confesión final de doña Carmen, ofreció una homilía que evitaba tanto la condena como la absolución fácil. Habló sobre el peso de los secretos, sobre el dolor que puede provocar la verdad, pero también sobre la libertad que viene después de la confesión, y sobre todo, sobre el poder redentor del amor en todas sus formas. Carmen Gutiérrez nos dejó un legado extraordinario, dijo señalando la manta resplandeciente bajo las luces de la iglesia. No solo este testimonio tejido con sus propias manos, sino también el valor de enfrentar nuestro pasado, por doloroso que sea, de reconocer que la historia de nuestro pueblo, como la de cualquier comunidad humana, está hecha tanto de luz como de sombras. Desde su lugar en la primera fila, Elena observaba las reacciones de los asistentes. Algunos lloraban silenciosamente, otros contemplaban la manta con expresiones de asombro o reflexión profunda. Don Pedro, sentado a su lado, permanecía erguido a pesar de su edad, como si hubiera encontrado una nueva fortaleza en la aceptación pública de la verdad que tanto tiempo había ocultado. Después del servicio, mientras el féretro era conducido al cementerio, la manta fue cuidadosamente doblada y entregada a Elena. Durante la siguiente semana estaría expuesta en el salón principal del ayuntamiento, por decisión unánime del Consejo Municipal, antes de ser trasladada a su ubicación permanente en el museo local. «Tu madre estaría orgullosa», comentó doña Rosa a Elena, mientras observaban cómo los vecinos pasaban en silenciosa procesión ante la manta expuesta. No solo por su obra, sino por cómo el pueblo ha respondido. Era cierto. A pesar de la conmoción inicial, la reacción dominante no había sido de rechazo o indignación, sino de una reflexión colectiva sobre el pasado compartido.
Muchos de los ancianos del pueblo habían comenzado a compartir sus propias historias sobre los Valadez y su régimen de opresión. Historias que habían permanecido silenciadas durante décadas, como si la confesión de doña Carmen hubiera abierto las compuertas de la memoria colectiva. Es como si el pueblo estuviera tejiendo su propia manta de verdades, observó Lucía poéticamente. El abogado Valdés regresó una semana después con noticias preliminares sobre la herencia. La investigación inicial sugería que, a pesar del tiempo transcurrido, existía una base legal sólida para que Elena reclamara al menos una parte significativa del patrimonio Valadez, especialmente algunas propiedades que nunca se habían vendido y varios fondos que habían sido administrados por el fideicomiso. Todo podría ser suyo legalmente, explicó el abogado, extendiéndole varios documentos. Solo necesita firmar estos papeles para iniciar el proceso formal de reclamación. Elena miró los documentos largo rato, sintiendo el peso de la decisión. Pensó en su madre, en Joaquín, en Ramón, en la venganza que había nacido del dolor y en el dolor que había nacido de la venganza, en el fuego que había destruido vidas y en la verdad que, 50 años después, empezaba a reconstruirlas. No voy a reclamar nada para mí, dijo finalmente, pero tampoco renunciaré completamente a esta herencia. El abogado la miró con curiosidad, sin comprender completamente. Quiero establecer una fundación, explicó Elena. Una que lleve el nombre de Joaquín Valadez y se dedique a apoyar a las familias trabajadoras del pueblo, educación, vivienda, asistencia sanitaria. El dinero de los Valadez finalmente servirá para lo que Joaquín quería, ayudar a la comunidad en lugar de oprimirla. Valdés asintió, impresionado por la solución. Es una decisión sabia y noble. Podemos estructurarla de manera que las 3 familias de las víctimas inocentes del incendio sean parte del consejo directivo, si le parece adecuado. Me parece perfecto, respondió Elena, sintiendo que por primera vez en días una sensación de paz y propósito la invadía. Esa noche, Elena tuvo un sueño vívido. Se vio a sí misma como una niña pequeña, sentada en el regazo de un hombre joven que reconoció como Joaquín Valadez por las fotografías que había visto. Junto a ellos estaba Ramón, sonriendo aprobadoramente. Y detrás, tejiendo silenciosamente, doña Carmen, no como la anciana que había sido en sus últimos días, sino como la joven vibrante que había sido, con la manta creciendo entre sus dedos ágiles, colores brillantes entrelazándose para formar patrones de belleza y significado. Al despertar, Elena supo con certeza que había tomado la decisión correcta. En los meses siguientes, el pueblo experimentó un cambio sutil pero profundo. La exposición de la manta en el museo local se convirtió en una atracción que atrajo no solo a vecinos, sino también a visitantes de localidades cercanas. Se organizaron visitas guiadas, principalmente conducidas por Lucía, quien había desarrollado una comprensión tan profunda de la obra de su abuela que podía explicar cada sección, cada símbolo, cada historia entretejida en aquella extraordinaria creación. La Fundación Joaquín Valadez se estableció formalmente 6 meses después de la muerte de doña Carmen. Su primer proyecto fue la renovación de la antigua escuela, que ahora ofrecía no solo educación primaria, sino también formación técnica para jóvenes y adultos. El segundo fue un programa de becas para estudiantes de familias trabajadoras. Don Pedro, a pesar de su avanzada edad, se convirtió en un entusiasta colaborador de la fundación, aportando su experiencia y conocimiento de la comunidad. Para él, era una forma de honrar no solo la memoria de su madre y de su amiga Carmen, sino también de redimir su propio pasado.
En cuanto a doña Consuelo y las otras familiares de las víctimas inocentes del incendio, encontraron en su participación en la fundación una manera de transformar el dolor en algo constructivo. Mi tía Josefina habría aprobado esto, comentó doña Consuelo durante la inauguración de la escuela renovada. Ella siempre creyó en el poder de la educación para cambiar vidas. Un año exacto después del fallecimiento de doña Carmen, Elena visitó el cementerio. Llevaba consigo una pequeña pieza de tejido que había creado siguiendo las técnicas que su madre le había enseñado años atrás, pero que nunca había practicado seriamente. Era un simple cuadrado con 3 figuras entrelazadas, una anciana, una mujer de mediana edad y una joven, representando 3 generaciones unidas por hilos de colores brillantes. Mientras colocaba esta ofrenda sobre la lápida de su madre, Elena reflexionó sobre cómo la verdad, por dolorosa que fuera, había traído finalmente sanación, no solo a su familia, sino a toda la comunidad. La historia del viejo pueblo, del incendio, de los Valadez y de los Gutiérrez ya no era un susurro incómodo, un secreto guardado en los rincones oscuros de la memoria colectiva. Ahora era parte de la narrativa abierta del pueblo, una herida que había sido limpiada para poder sanar adecuadamente. Y en cuanto a la identidad de Elena, aquella cuestión que tanto la había atormentado al descubrir la verdad sobre su origen, también había encontrado cierta paz. Ella era Elena Gutiérrez, hija de Carmen y de Ramón, el hombre que la había criado con amor incondicional, pero también era hija de Joaquín Valadez, un hombre que había soñado con un mundo más justo y había amado con intensidad suficiente para desafiar a su propia familia. No había contradicción en estas identidades. Como la manta de su madre, las diferentes hebras de su ser se entrelazaban para formar un todo cohesionado, complejo y hermoso. Lucía la esperaba en la entrada del cementerio. A sus 27 años, se había convertido en la directora del pequeño museo local, donde la manta de doña Carmen ocupaba un lugar de honor. Su pasión por preservar y compartir la historia familiar había encontrado un cauce profesional que la llenaba de satisfacción. ¿Lista para la reunión de la fundación?, preguntó cuando su madre se reunió con ella. Elena asintió, entrelazando su brazo con el de su hija mientras caminaban hacia el centro del pueblo. El sol de la tarde bañaba las calles con una luz dorada, similar a los tonos que dominaban ciertas secciones de la manta de doña Carmen. Secciones que hablaban de esperanza, de renacimiento, de redención. «Sabes», comentó Elena mientras caminaban, «a veces pienso que mamá sabía exactamente lo que pasaría cuando revelara su secreto, como si hubiera tejido no solo el pasado, sino también el futuro en esa manta». Lucía sonrió. La abuela siempre fue más sabia de lo que aparentaba, y más valiente. «Sí», asintió Elena, sintiendo una profunda gratitud hacia aquella mujer que le había dado la vida 2 veces, primero al nacer y luego al revelarle la verdad sobre su origen. La manta no era solo su confesión, era su visión para nosotros, para el pueblo, un nuevo comienzo tejido con los hilos del pasado. Y mientras madre e hija continuaban su camino bajo la cálida luz del atardecer, la presencia de doña Carmen parecía acompañarlas, no como un fantasma o un recuerdo doloroso, sino como una fuerza benévola que, a través de su extraordinaria manta y de su valor final para enfrentar la verdad, había transformado una historia de tragedia y secretos en un legado de sanación y esperanza. En el museo, la manta continuaba contando silenciosamente su historia a cada nuevo visitante, sus colores tan vibrantes como el primer día, sus patrones revelando nuevos significados con cada contemplación. Un testimonio tangible de cómo incluso las verdades más dolorosas
cuando son finalmente enfrentadas con honestidad y valentía, pueden liberarnos de las cadenas invisibles del pasado y abrir caminos hacia un futuro más luminoso y auténtico.